Bienvenidos una vez más acá a un camino más excelente, a una meditación al corazón. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes que se conectan y nos continúan acompañando en el estudio de la palabra del Señor. Continuando con el libro de los Efesios, capítulo 2, que vamos a dar inicio en estos momentos, vamos a primeramente poner a Dios en primer lugar y vamos a orar para que sea el Espíritu Santo quien tome el control de lo que vayamos a exponer aquí en su palabra. Su palabra es la que habla, nosotros no. Oremos. Padre Celestial, Padre de la gloria, te damos gracias una vez más, Señor, por tu amor, Señor, por tu misericordia día a día que tú nos das. Padre, te pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo quien tome el control de lo que vayamos aquí a leer, que sea tu Espíritu Santo que nos enseñe. Te damos gracias, Señor, y te lo ponemos en tu mano, por Jesús. Amén. Mi amigo y mi amiga, mi hermano y mi hermana, bienvenidos nuevamente acá a un camino más excelente. Vamos a tener el estudio del capítulo número 2 de las epístolas del apóstol San Pablo a los Efesios. Pero antes de empezar a leer, quisiera que ustedes por un momento se pongan a pensar, ¿cómo nos ve nuestro Padre Celestial? ¿Cómo nos ve Dios a nosotros en cuanto a nuestro proceder? Recuerde que el Señor todos los días, desde que usted nació y yo nací, Él ha estado ahí, presente, viendo nuestro caminar, viendo nuestro progresar, viendo cómo nosotros vamos a ir llegando hasta su presencia por medio de aceptar a Jesús como Salvador personal. Pero ¿cómo nos veía el Señor a nosotros? En este capítulo número 2 vamos a ver cómo el Señor realmente nos vio antes de que nosotros recibiésemos a Jesús como Salvador personal y cómo lo vea usted ahora, mi amigo y mi amiga, si usted no ha recibido a Jesucristo. Y es bueno ver cómo realmente el Señor puede observarnos. Y aquí en este capítulo, el apóstol San Pablo, en el título Salvos por Gracia, nos va a ver y nos va a hacer observar realmente nuestra condición ante los ojos de nuestro Padre Celestial. Y esto va para toda aquella persona, sea creyente o no sea creyente. Así es que vamos a leer paso a paso. Dice su palabra, capítulo 2, versículo 1, título Salvos por Gracia. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice que Él nos está dando vida a nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales dice anduvisteis en otro tiempo. Hagamos remembranza. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo ha sido nuestra vida hasta el momento? En estos momentos que usted está ahí, sea usted una persona joven, sea usted una persona adulta, o en estos tiempos que estamos. Y meditemos. Dice, en los cuales anduviste en otro tiempo. ¿Cómo era nuestro proceder? ¿Cómo era nuestro caminar? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿Qué andábamos haciendo sin el Señor Jesucristo? Sin el Señor Jesucristo. Y en la actualidad, las personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo, ¿cómo estamos andando? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cuál es nuestro proceder? ¿Cuál es nuestra vida? Realmente. Y aquí el apóstol Pablo en el versículo 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, dice, la corriente de este mundo. ¿Cuántas veces hemos andado por la corriente de este mundo? ¿Cómo el mundo se manifiesta? ¿Cómo el mundo camina? Llamémoslo así, en sus cosas mundanales. Llamémoslo así, en valles. Llamémoslo así, en borracheras. Y en muchas cosas más que el mundo presenta a cada persona, indistintamente, sea creyente o no sea creyente. Dice,
siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Y está hablando del mismo Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En los hijos de desobediencia. Y esto, mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, nos está envolviendo a todos como hijos de Dios, a los que somos hijos de Dios, a los que hemos recibido a Cristo. Y usted que todavía no ha recibido a Cristo, lleva una pequeña parte también ahí, o una gran parte, como lo quiera usted ver. Dice así: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, dice en los deseos de nuestra carne. ¿Cuántas veces nuestra carne ha deseado muchas cosas? Y podemos denotarlo como ejemplo, borracheras, ejemplo, adulterios. Y los adulterios no solamente son para aquellas personas que tienen relaciones con mujeres en el sentido, bueno, que ya han realizado el adulterio. Solamente no solamente ahí, digamos también con el pensamiento. Muchas veces nuestro pensamiento viaja, pero de una manera increíble, a velocidad de la luz, completamente. Dice, en vuestros deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad, dice, de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor, dice, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos, dice, en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios nos está ofreciendo esa vida eterna. Dice, con Cristo, dice, por gracia sois salvos. Y es que la gracia de Dios es algo que nosotros no merecemos, pero Dios la está ofreciendo. A pesar de que hemos sido como hemos sido en nuestro pasado, en nuestro presente, Dios nos ofrece esa gracia de salvación. Versículo 6. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y esto se debe a qué, mi amigo y mi amiga, mi hermano y hermano, la gracia inmerecida que Dios nos está ofreciendo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundancia, en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Volverlo a repetir, dice así: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y es así como Dios trabaja. Dios da gracia sobre gracia, da oportunidades a cada persona, sin excepción. Puede ser la persona, entre comillas, más buena o la persona más mala. Dios no mide eso. Dios mide esa gracia y merecida por amor a cada persona. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
Dios lo está ofreciendo. Dios quiere que usted tenga ese don de la gracia. Usted es el que le toca decidir si quiere recibir esa gracia de parte de Dios o rechazarla. Usted es el único que puede decirlo. Es el único que puede rechazarlo. Pero todo está, si usted quiere recibir esa gracia. Versículo 9. No por obras. Y estamos hablando de ninguna obra, inclusive las obras de la ley. Dice no por obras, para que nadie se gloríe. Para que nadie diga, yo lo hice. ¡Qué carga que soy yo! No. Dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios, y escuche bien, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El amor de Dios, la gracia del Señor se manifiesta por medio del Señor Jesucristo. No se manifiesta por sus obras o por mis obras. Es por la gracia y merecida que recibimos por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Dios es así grande. Su misericordia es grande. Yo le pregunto, ¿usted quiere esa misericordia del Señor? ¿Quiere esa gracia que el Señor le está ofreciendo? En el versículo 11 en adelante, habla acerca de la reconciliación por medio de la cruz. Esa reconciliación que Dios mostró. Ese sacrificio único por toda la humanidad. Versículo 11. Por tanto, y cuando Dios dice por tanto es porque hay que ponerle mucha atención a lo que Él va a decir. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. O sea que estábamos completamente perdidos, sin esperanza, como lo dice el versículo 12. Dios es grande, su misericordia es infinita, entiéndalo. Dios no hace las cosas a medias. Dios tiene todo ya preparado. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mira, esta es la manera en que Dios siempre nos ha visto. Porque Dios ha estado con usted desde que usted nació, desde que usted fue niño, desde que usted fue joven, desde ahora que usted es ya adulto. Y vamos caminando por la senda de este mundo. ¿Saben por qué? Versículo 14. Porque Él es nuestra paz. Porque en Cristo Jesús tenemos la paz para con Dios. Tenemos ese acercamiento para nuestro Señor. Dice, porque Él es nuestra paz. Que de ambos, escuche bien,
que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esa paz, esa misericordia, ese gran amor de Dios, esa reconciliación por medio de la cruz de Cristo, de esa sangre preciosa que el Señor derramó en la cruz del Calvario por usted y por mí. No importando cuán grande es tu pecado, no importando si es rico o si es pobre, no importando si eres sabio o menos sabio. Ese es el amor de Dios, porque Él es nuestra paz. Porque Él abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El amor de Dios, la reconciliación del Señor. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada, y escuche bien, entrada por un mismo espíritu al Padre. La reconciliación del Señor por medio de la cruz de Cristo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no estamos hablando de un pueblo, estamos hablando de una familia de Dios. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esa es la principal piedra. No habla de un hombre, no habla de un pastor, no habla de un apóstol, no habla de un misionero, pero sí habla de la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Y es Jesucristo la principal piedra del ángulo. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor, en que vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En el Espíritu. Vemos aquí, mis hermanos y mis hermanas, una reconciliación tan grande y tan sublime, donde estamos siendo edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Capítulo 2 nos hace ver nuestra forma de proceder en nuestro antiguo pasado, de cómo era usted, de cómo andaba, de cómo caminaba, de cómo yo caminaba, de cómo yo andaba, y la gran transformación por medio de la reconciliación, por medio de Jesucristo, en esa cruz preciosa.
en esta cruz, donde Él derramó su sangre preciosa en rescate por toda la humanidad. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios porque podemos confrontarnos por medio de ella de la forma en que andábamos en el pasado, de la manera que debemos de andar en nuestro presente. Y mi amigo y mi amiga, si usted todavía no ha recibido a Jesucristo en su corazón, véamoslo, véalo como Dios nos confronta por medio de su palabra santa. Ese gran amor, siendo salvos por la gracia del Señor, de esa reconciliación tan grande por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le invito, tome su mejor decisión de toda su vida. Reciba al Señor Jesucristo en su corazón y Él va a ir cambiando su vida sin que usted se dé cuenta, porque Dios así trabaja. Él entra en su corazón y el cambio es de adentro hacia afuera completamente. Permita que el Señor sea su Salvador personal, Jesucristo, en su vida en primer lugar. Puedo pedirle por favor que tomemos un tiempo para poder meditar y una invitación. Inclinen su rostro, por favor. Así con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados. Mi amigo y mi amiga que me está escuchando, tome su decisión más importante, esa decisión de recibir a Jesús en su corazón. Pida perdón por sus pecados e invite a Jesús que entre en su corazón. Es tu decisión. Repito, tú decides si rechazas o aceptas. Nadie te puede obligar. Yo no puedo convencerte. Permita que el Espíritu Santo convenza tu propio espíritu. Medita en esto. Mi hermano y mi hermana, vemos cómo Dios nos enseña por medio de su palabra nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. ¿Cómo está su presente con el Señor? Un presente que ha sido fiel, un presente que no le ha fallado al Señor, pero si le ha fallado al Señor, mi hermano, todavía hay tiempo. Si confesamos nuestros pecados, dice su palabra, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fallamos, pero tenemos esa gran bendición que podemos llegar a la presencia del Señor y pedirle perdón y que sea Él quien nos perdone. No hombres, el Señor. Si usted le ha fallado al Señor, mi hermano y mi hermana, es tiempo para que usted pueda llegar y por medio de la oración pedirle perdón por sus pecados. Pida que le limpie de sus pecados. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Téngalo por seguro. Medita en esto. Padre Celestial, Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, una vez más por tu palabra, Señor. Por ese capítulo 2 que tú nos has enseñado por medio del apóstol Pablo de las epístolas a los Efesios. Padre, te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo que trabaje en la vida de nuestros corazones y que podamos tomar decisiones significativas, decisiones firmes hacia ti, Señor. Bendice a mis amigos, a mis amigas, a mis hermanos y a mis hermanas. Señor, te pedimos, Señor, tu divina protección todo el tiempo para poder enfrentar esta gran batalla que tenemos en el mundo. Y así, Señor, poder dar al mundo tu palabra, Señor. Y que cada persona llegue a tus pies, Señor. Gracias, Padre, por Jesús. Amén. Y amén. Mi amigo y mi amigo, mi hermano y mi hermana, las decisiones son muy importantes en nuestra vida. Usted puede decidir el rechazar o el aceptar. El aceptar o el rechazar.
Es lo único que usted puede decidir. Pero, ¿sabes? Dios siempre va a estar ahí esperando que tú tomes la decisión correcta. Quedamos para la próxima lección, el capítulo número 3. Ministerio de Pablo a los gentiles. El ministerio de Pablo a los gentiles es muy importante. Capítulo 3. Les invito, saquen el tiempo para poder leer. Y en este mismo capítulo tenemos el segmento siguiente, en el versículo 14 en adelante, el amor que excede a todo conocimiento. No se lo pierda. El Señor tiene grandes bendiciones para usted y para mí, por medio de su palabra, la Biblia. Gracias por acompañarnos en un tiempo más, aquí en un camino más excelente, en una meditación a cada corazón. Que el Señor le bendiga. Y gracias una vez más. Que la gracia del Señor les cubra, les bendiga en todo tiempo y en todo lugar. Bendiciones.